El 22. 22, Priscila Micaela, buenas, ¿cómo te va? ¿Me Priscila, escucha, muy Inge? buena tarde. Muy bien, te Buenas escucho, tardes, ¿cómo Inge. estás? ¿A mí cómo se me escucha? Aquí. ¿Qué te Le pasa? escucho medio entrecortado, Inge. Pero creo que es mi Ok, internet. ya. Ok, Priscila, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿A mí cómo me oyes aparte del entrecortamiento? Solo eso de entrecortado le escucho, Inge. O sea, ya, bueno, qué bueno que estoy bien. Qué bueno que estoy mejor. Ok, vamos a ver. Priscila, ¿sí observa la tabla que está en la pizarra? Sí, Ok, ¿la tienes? sí la veo, Inge. La tienes, digo. Ah, no, ¿Te es que acuerdas estoy en el que te celular, pedí que Inge. lo Tengo haga? problemas. Nada, eso no es argumento, porque esto había que hacerlo. No tiene nada que ver si está en el celular o no. Solo basta decir, no lo hice, no me ponga pretextos. ¿Cuál es su número? Deme un número. Dame un número, 15. Priscila. 15. Abre la cámara para la próxima. Lo peor son los pretextos. 15. Dayana Abigail, buena tarde, ¿cómo te va? Profe, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Hola, Dayana. Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, profe, igual un poquito entrecortado, pero creo que es mi internet. Pero dígame nomás. Te digo entonces. Listo, para el 90%, ¿cuánto vale alfa sobre 2? Merito 0,05. pregunta, a ver. Ok, 0,05. Z de alfa sobre 2. 1,64. 64. El límite inferior del intervalo, ¿cuánto te salió? 12,03. Regáleme dos decimal, un decimal más. 12, 03. más. ¿Tienes? Es que solo le saqué con 2, profe. Ok, es importante. Catherine Alexandra, ¿cómo estás? Gracias, Dayana. Catherine, ¿tienes con un decimal más? Sí, Inge, 12, 12,034. ¿El superior cuánto? 12,6. Ok. El ancho lo voy a sacar yo directamente por diferencia. Gracias, Catherine. Dame un número. El 18, Inge. Gisela, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí. Facilito, ¿cuánto 25? Dame los datos de nuevo. ¿Cuánto vale alfa sobre 2? Alfa sobre 2, 0,105. A ver, ¿qué me dices tú? Para un nivel de confianza del 95, ¿cuánto vale alfa sobre 2, Gisela? Eh, ¿A qué te dedicaste el fin de semana? no me acordé en qué hacer, perdón. No, ni siquiera era eso. O sea, veo que te paraste tan poco a la bola a la clase que no te das cuenta que eso lo resolvimos en clase, al 95. Por eso te pregunté, ¿a qué te dedicaste el fin de semana? Porque me queda claro que a estudiar no. ¿Mm? Brian Alexander, ¿cómo era alfa Sí, sobre 2? es 0.025. ¿Un Z de cuánto? 1.96. Con el límite inferior igual a 12.03. otro decimal, si no, no los puedo distinguir. No solo tengo con dos decimales. Eh, no puedo compararlos si es que no utilizo tres decimales. Steve, ¿tienes con tres decimales? Sí, pero el tercer decimal es cero igual, Inge. El cuarto vuelta es A 4. ver,
Claro que es 0, pero esa es una cifra significativa, pues, hombre. Cuando el último decimal es 0, no es que no tiene valor. Este vale 30 y este vale 34, sí es diferencia. ¿Cuánto vale el superior, Steve? 0.70. Tengo 0.69. Ok, ¿quién tiene al 99? Gracias, Steve. Al 99. Jefferson Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inge. Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Estoy mejor, te agradezco. Ya te comento. Cuénteme, ¿cuánto sale alfa sobre 2 para el 99? 0,005. ¿Un z cuánto? 2,58. 58. ¿Estás Sí. segurísimo? Sí. Ok, yo tengo 57, pero bueno. Y el límite inferior de 12,024. ¿Y el superior? 12,076. Se me fue un 9 en vez de un 0. Ok. Y te agradezco, estuvo muy bien. Y para terminar, hola Emily Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Ya, le dicto, alfa sobre 2 es 0.005, con 3 ceros. A 3 ceros, ya. ¿Z cuánto sale? Ajá. Ya. Z me salió 3.29. Okay. El ¿El límite superior, inferior. el inferior es 12,017. Ya, ¿y El superior? superior me sale 12,083. Listo. Ok, son los valores que tengo yo. Y claro, ahí calculamos el ancho. Algo está mal en mi fórmula. Creo, es que aquí puse 121. La fórmula está bien, el error era aquí. ¡Listo! Ok, observen por favor esta tablita. Pensemos en los conceptos de confianza, en los conceptos de error estándar, que los vimos la clase pasada. Repito una vez más, pensemos en los conceptos de confianza, de error estándar. Y relacionemos con el tamaño del intervalo. Concluyan de la tabla, ¿qué se puede concluir respecto a la confianza, al error y al error estándar? Sí vimos lo que es error y error estándar, ¿verdad? La clase pasada los calculamos. Ok, gracias. Entonces ya podemos hacer esa relación. ¿Qué me dice? ¿Qué relación existe entre ese ancho del intervalo, el error y el error estándar? Con la confianza. Alguien, rapidito, que no hay que quedarnos mucho. Marcel, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntame, ¿qué relación encontraste entre todo lo que ves de ahí? A ver, te escucho. Eres libre. Bueno, pero, o sea, yo como también lo había resuelto, más ahorita lo que me estoy, o sea, percatando es que, por ejemplo, el ancho es el doble del error absoluto. Por supuesto, si el intervalo es más menos, pues digo, es el estadístico más menos, de ley es el doble. ¿No es cierto? Claro. No es cierto, eso es cierto, pero es bastante obviedad. Entonces, no tiene que ver con estadística. Te agradezco de todas maneras. ¿Algo más, por favor? Lo que Marcel nos dice es que el ancho del intervalo es el doble del error absoluto, por supuesto. Porque definimos al error absoluto como el ancho del semi-intervalo, o sea, de la mitad del intervalo. Marco Charles, buena tarde. Buenas tardes, Inge. Yo diría que
mientras más grande es el nivel de confianza, el ancho que tenemos va creciendo de igual manera. Correcto. Es lo que primero se observa, ¿no es cierto? A mayor nivel de confianza, corresponde un z de alfa sobre 2 más grande. Pueden observarlo, ¿verdad? A mayor nivel de confianza, observen aquí, z de alfa sobre 2 va creciendo. Porque, claro, z de alfa sobre 2 depende del área de las colas. Y mientras más grande es el nivel de confianza, la cola es más chiquita y por tanto z se va más a la derecha, ¿sí o no? Aumenta. Analícenlo así. Ahora, como el ancho del semi-intervalo, llamado también error, o error absoluto, es función del tamaño de z, recuerden que es z por sigma sobre raíz de n, está claro que a mayor valor de z, más ancho va a ser el intervalo. ¿Sí? Por tanto, a mayor nivel de significancia, el intervalo es más ancho, ¿sí o no? ¿Sí? A mayor nivel de significancia, por tanto, mayor error absoluto, en otras palabras. Oigan lo que voy diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué error tiene el nivel de significancia con el error estándar? ¿Quién me dice? ¿Qué relación hay con el nivel entre el nivel de significancia y el error estándar, por favor? Solo observemos la fórmula, hijos, eso vimos la clase anterior. Una vez más, ¿qué relación existe entre el nivel de significancia y el error estándar? Hijitos, es cuestión de observar sin miedo. Carol, Catherine. Buenas tardes. El error estándar va a ser el mismo para todos. Correcto, la respuesta es ninguna relación. El error estándar no depende del nivel de significancia, porque el error estándar está definido únicamente por la distribución muestral. No se olviden, el error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral de X media. En otras palabras, para calcular el error estándar no entra Z, eso estamos diciendo, ¿no? No depende del nivel de significancia. El nivel de significancia define el valor de Z de alfa sobre 2 y el valor de Z de alfa sobre 2 define el ancho del intervalo total. Pero el error estándar, que es sigma sobre raíz de n, en ninguna parte tiene Z en su cálculo. El error estándar no depende del nivel de confianza. ¿Ok? ¿Estamos claros lo que acabo de señalar para seguir hablando? Carol, regáleme un número. Estuvo correcta su observación. Gracias, Carol. Ayúdame con un número. El 28. No sé si me estás preguntando o me estás afirmando. Afirmando, Inge. 28. Ya. Ok. 28. Marcos Josué. Dame. Ah, no, sí está bien. Marco, porque el otro era Marco Charles, ¿no es cierto? Ahí me se equivocan. Marcos Josué, ¿estás por aquí? Deberías, estás en la lista. A ver. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, solo quisiera que me ayudes con algo muy sencillo. Reporta una vez más el resultado del ejercicio anterior. No lo tengo, profe, es que no lo pude hacer. Recién me estoy recuperando del COVID. Pero si esto es de la clase del día jueves. Sí, profe, es que estoy medio perdido desde el martes que estoy así con los síntomas. Yo también, y estoy dando clase. Dame un número. Bueno, el 10. Anthony Ricardo, dame un número porque sé que no estuviste, tuviste la amabilidad de avisarme. A menos que ya te hayas igualado, que sería algo muy valeroso, muy valioso. ¿Lo hiciste?
Jen, buenas tardes, gracias. Y no, aún no me he Ok, podido volar. necesito que empieces a empalmarte en la clase de nuevo, ¿sí? Por favor. Sí. ¿De acuerdo? Dame un número. El 21, creo que es. José David, buenas tardes, ¿cómo estás? José David. Ahí te veo, estás en lista. José David. José David, respóndeme, aunque sea para decirme no tengo ni idea o te pongo falta a lo que corre lista, aunque me contestes. Ok. Pri, ya estamos con Priscila. Carla Nayeli, buena tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inge. Bien, ¿Cómo gracias. te fue el fin de semana? ¿En esta clase fue que estabas muy nerviosa o en básicos? En básicos, Inge. Ya. Ok. Solo repíteme el reporte del resultado que hicimos la clase pasada. Con la medida de 95%, Inge, del error estándar. Sí, por favor. El error estándar de la estimación fue... Ay, Dios mío, me saca del resultado. Carla, ya, tranquila. A ver, Carla, va de nuevo. A ver, tranquilita, usted sufre de ansiedad. No le va a pasar nada. A ver, escúcheme la pregunta. La clase anterior, cuando terminamos de hacer el cálculo del intervalo, yo reporté el intervalo. ¿Se acuerdan? La conclusión. No, aún no concluimos. Solo reporte el intervalo. Yo reporté el intervalo y lo reforcé con algún compañero o compañera tuya. No recuerdo con quién fue. Pero el reporte te dije, contiene esto, 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 esto. Eso necesito que repitas. Yo te estoy pidiendo algo nuevo. Lo vimos en la clase anterior. Ya. El intervalo fue de 12,03 y 12,069. ¿En serio eso es lo que dije que va en el reporte, Carla? No, dije, no sé. Lo único que te puedo decir, igual que le dije a tu compañera hace un momento, usted ni ha topado los apuntes del fin de semana. ¿No es cierto? Es que sí tengo apuntado, pero no sé qué me pide. Carla, Ya, era de... Carla, escúchame. Carla, detente. No te dije que no me importa si tienes apuntado o no. Lo que te dije es que no has estudiado el fin de semana. ¿Sí? Sí. ¿Cómo quieren venir a clases a adivinar las cosas si no se toman 15 minutos para leer la clase anterior? Jocelyn Carolina, buena tarde. ¿Cómo se reporta el resultado, por favor? Inge, buena tarde. El reporte fue con una muestra de 100 cajas a un nivel de confianza del 95% y un error estándar de 0.019 onzas. El valor verdadero de la media del peso de llenado se encuentra entre 12.03 y 12.07 onzas. Linda guagua. Te agradezco. Y eso lo dijimos en clase, así de sencillo. Muchas gracias. ¿Sí? Y al resto que también tenía claro el reporte y repasó, le agradezco por hacerlo. La diferencia se verá de aquí en un mes y medio. ¿No es cierto? Ahí se va a ver la diferencia. No ahorita todavía no lo siente. La prueba es la próxima semana. Lamentablemente por lo que me enfermé no lo va a hacer esta semana. ¿Sí? Ahorita no lo siente todavía. Pero ya lo van a sentir bien la próxima semana. ¿Sí? Gracias, Jocelyn. Ok, eso es un reporte. El reporte de un intervalo implica el valor del intervalo, el nivel de confianza, el error estándar y el tamaño de la muestra. Les dije, ¿no es cierto? Pero eso no sirve de nada todavía. Primero hay que entender qué mismo es un intervalo, mis queridos jóvenes. Ok. Pensemos en esto. Y vamos nuevamente a ese mismo ejemplo y vamos a replicar el experimento una y otra vez, que es la manera en que se entiende un resultado estadístico.
Va de nuevo, ¿no es cierto? 1 de enero. Tomo una muestra de 100 cajas, saco la media, calculo el intervalo. Me sale un intervalo cualquiera. 2 de enero. Tomo otra muestra de 100 cajas y saco la media. Como la muestra es aleatoria, no va a ser igual a la media del primer día, ¿verdad? ¿Sí? Así que calculo el intervalo y ese intervalo va a ser diferente al del 1 de enero. 3 de enero, tomo una muestra de 100 cajas, saco la media, saco el intervalo. Si se dan cuenta que los anchos, que el intervalo, los valores del límite inferior y superior, que dependen de X media, van cambiando de día con día, ¿sí? En otras palabras, no voy a tener un intervalo igual ninguno de los días, porque dependen de X media. 5 de enero, saco una muestra de tamaño 100, saco la media, calculo el intervalo. Y hago eso durante más de 3 meses, durante 100 días. En cada día saco una muestra de 100 cajas, saco la media y calculo el intervalo. Al final de esos 100 días yo tendré 100 intervalos, ¿sí o no? ¿Sí? El nivel de confianza es muy sencillo, jóvenes. El nivel de confianza lo que me dice es que aproximadamente, si yo uso un 95% de confianza, me dice que aproximadamente 95 de esas 100 intervalos que yo calculé van a contener la media poblacional. ¿Sí? Recuerden el dibujo del comienzo, ¿no? Con el que les expliqué el ancho del intervalo. Nosotros no tenemos manera de saber dónde cae X media. Por tanto, no tenemos manera de saber si el intervalo que nosotros calculamos lo contiene o no. Pero tenemos una confianza del 95%, dijimos. ¿Pero qué se entiende por confianza? ¿Sí? Que si yo repito la muestra muchas veces, digamos 100, aproximadamente 95 de esos 100 intervalos que yo calcule van a contener new. Por tanto, 5%, 5 de esos 100 intervalos no van a contener new. ¿Sí o no? ¿Qué tal si yo uso un nivel de confianza del 99%? Está claro que aproximadamente 99 de los 100 intervalos van a contener new. Y uno de los 100 no la va a contener. Si yo no hago 100 muestras, sino 1000 muestras, y a cada una de esas le calculo un intervalo, y tengo 1000 intervalos, aproximadamente 990 de esos 1000 intervalos van a contener la media verdadera, new. Aproximadamente 10 de ellos no lo van a contener. Y finalmente, si el nivel de confianza es 99,9, si yo hago 1000 intervalos y tomo 1000 muestras, aproximadamente 999 de esos 1000 intervalos van a contener la media verdadera y uno no la va a contener. No sé si ustedes se fijan, observen esto, por favor. Pensemos una vez más en 95%. Digamos que mi nivel de confianza es 95%. Y aquí esto es sin exagerar. Aquí, el primer intervalo, 1 de enero, tiene este ancho. La línea vertical que ustedes ven representa el valor de new, que ustedes no conocen, verán. Ustedes no conocen. Y aquí, en efecto, hay dibujados 100 intervalos. Si ustedes cuentan, 5 intervalos de estos 100 no son intersecados. ¿Qué pasa, Carla? ¿No se me oye? Inge, tal vez está compartiendo, es que no se puede observar. Perdona, tienen razón. Repito, sí se me fue la compartida de la pizarra. Estaba en Excel hace un rato. Gracias, Carla. Ahí, observen este gráfico, por favor. ¿Sí? Regresemos del ejemplo. Pensemos que trabajo al 95% de confianza. ¿Sí?
Al 95% de confianza, si yo repito 100 veces la muestra, si saco 100 muestras de 100 cajas cada una, y a cada una le calculo la media, y con cada media construyo un intervalo, de esos 100 intervalos, 95 van a contener RANU. Aproximadamente 95 van a contener RANU. En la gráfica que ustedes ven, en efecto, están dibujados 100 intervalos. Y de esos 100 que están dibujados, 95 atraviesan la línea vertical que representa NU. ¿Sí? Por tanto, el intervalo en particular que salga de mi muestra en particular, yo no puedo saber. Recuerden, ustedes no van a hacer esto 100 veces, ¿no es cierto? Lo van a hacer una sola vez. Y van a calcular el intervalo una sola vez. Y no pueden saber si su intervalo en particular contiene o no a la media. Solo tienen la confianza de que lo contenga. ¿Y cuánta confianza tienen? 95%. Claro, uno dice, pero si yo le subo la confianza, 99 de los 100 intervalos van a contenerlo. Sí. Y si yo subo más la confianza a 99.9, digo, 999 de los 1000 intervalos van a contener RANU. Observen esto comparando, por favor. Por otro lado, este dibujo está en cualquier texto de estadística, no es problema. Pero observen, por favor. El primer dibujo de la izquierda es el mismo que está aquí arriba. Es el mismo del 95%. El segundo es al 99% y el tercero es al 99.9%. Fíjense ustedes los tres gráficos y comparen el tamaño de cada intervalo, ¿no? Cada línea horizontal es un intervalo, ¿sí? Comparen a la izquierda, 95% un intervalo de un ancho determinado. Cuando subo la confianza al 99%, el intervalo es más ancho. Y al 99.9 es mucho más ancho. Si es más ancho, tiene más chance a ser intersecado por NU, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esto es la forma en que hay que entender intervalos. Como los intervalos en la izquierda son más chiquitos, no alcanzan todos a topar NU. Al medio son más anchos y más lo topan. Y a la derecha, que son mucho más anchos, muchos más topan a NU. A eso me refiero. Pero claro, para que logren topar a NU a 99.9, tienen que ser mucho más anchos. Cuando gano confianza, el ancho del intervalo pierde algo que se llama precisión. ¿No es cierto? En otras palabras, cuando se habla de intervalos de confianza, el ancho del intervalo me habla de precisión. ¿Sí? El ancho del intervalo me habla de precisión. Mientras más ancho es el intervalo, menos preciso es. Por ejemplo, fíjense en esto, una vez más, con mucho sentido común. A ver, Dayana Damaris. Dayana Damaris. No. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. ¿Qué te parece? Te voy a hacer una afirmación y quiero que me digas con toda sinceridad qué opinas de mi afirmación. La estatura media de los estudiantes de ingeniería, la estatura media de los estudiantes de la universidad se encuentra entre 0,5 y 2,5 metros. ¿Qué puedes decirme respecto a esa afirmación mía? La estatura media de los estudiantes de la universidad se encuentra entre 0,5 y 2,5 metros. Entre medio metro y 2 metros y medio. Ya estoy esperando que me digas algo.
¿Me escucha mejor? ¿Me escucha, Inge? Dale, por favor. Me preguntó que la estatura media es de 0.5 a 2.5 metros, ¿verdad? Sí, no te pregunté, te dije qué opinas respecto a mi afirmación. Que el rango es muy amplio, por así Eso decirlo. no es un rango para empezar. Eso no es un rango desde el punto de vista estadístico. O sea, no Es un un tamaño rango, de intervalo, no es lo mismo. Eso, A ver, ¿qué me intervalo. dijiste? Volvamos ya. ¿El tamaño del intervalo es qué me dijiste? Es muy amplio. Pero me voy a equivocar. ¿Qué dices? ¿Me equivoco al afirmar lo que afirmé? ¿Pero qué, Inge? Me voy con alguien más, tu conexión no ayuda. Alejandro Sebastián Angulo. Alejandro. Buenas tardes. Ok, mi afirmación fue, la estatura media de los estudiantes de Universidad del Ecuador está entre medio metro y 2,5 metros. ¿Qué opinas de mi afirmación? Pues sí, puede ser porque... ¿Puede ser o es? Es porque por ahí debe estar la media. En ese intervalo. ¿Crees que me equivoqué? No, porque por ahí debe estar la media. En ese intervalo. Ok. Pero ahora te voy a hacer una afirmación más bonita incluso. La estatura media de los estudiantes de la universidad en el Ecuador se encuentra entre 0 y 10 metros. ¿Me equivoco? No, porque igual que antes, entre 0 y 10 metros va a estar la estatura media. Menos que antes me puedo equivocar, porque puede haber alguna persona con un problema de estatura que mida menos de medio metro. Difícil, pero puede suceder. Pero entre 0 y 10, ¿qué dices? Ah, ya no se equivoca en la media porque no hay gente tan grande ni tan pequeña. ¿No es cierto? Sirve de algo el dato que te di. ¿Cómo? Sirve de algo que yo te diga eso. La estatura de un hombre se encuentra entre 0 y 10 metros. ¿Sirve de algo eso? ¿A ti te sirve de algo? O sea, no porque es muy grande el intervalo. ¿No es cierto? La estatura media de una persona se encuentra entre 0 y 10 metros. Sí, pero qué obviedad. El agua moja también, ¿no es cierto? Yo acabo de... O sea, el intervalo que les acabo de dar, que la estatura de un hombre se encuentra entre 0 y 10 metros, es completamente confiable. Confianza. Confiable completamente. 100% de confianza. ¿Sí o no? Pero es terriblemente impreciso. Terriblemente impreciso. Intervalo anchísimo. Intervalo súper ancho. ¿No es cierto? Ahora, en cambio, me voy con esto. Y ayúdame tú mismo, Alejandro. Nueva afirmación. La estatura media de los estudiantes de la Universidad Ecuatoriana se encuentra entre 1,675 y 1,677. ¿Qué te parece esa precisión mía? O sea, el intervalo ya es más pequeño, pero se puede equivocar porque no hay gente tan Durísimo me puede equivocar. No sé, 1,655 y 65,7 dije. Ah, es que bueno, puede equivocar un montón. Ajá. A ver, termina, Alejandro. Ah, es que le decía que si hay gente pequeña y gente alta, pues ahí es muy preciso en cambio. Pero no, recuerden que aquí estamos hablando de la media. El punto es que si la media es 1,68, ya me equivoqué. Si se fijan. Pero fui terriblemente preciso. Un intervalo chiquitito, digo, casi igual a 0, ¿sí o no? Pero yo fui muy preciso, pero con poca confianza de que el intervalo contenga la media. Si se dan cuenta, la relación entre precisión y confianza. La precisión está dada por el ancho del intervalo. ¿Sí? Un intervalo de confianza es más preciso mientras más pequeño es. ¿Sí? Pero es menos confiable que contenga el valor verdadero del parámetro. ¿Sí? Si ustedes observan el gráfico del que habla,
con el que trabajamos la clase anterior. Lo voy a pegar nuevamente. Si ustedes observan el gráfico, este icono, el área blanca es o representa la confianza. ¿Sí? ¿Cómo aumento la confianza? Aumentando el área blanca. 95%, 99%, ¿no es cierto? Pero eso implica que aumente el ancho del intervalo. Por tanto, se vuelve menos preciso. Llevemos el concepto a los dos extremos, mis queridos guaguas. ¿Cuándo tendré una confianza del 100% en un intervalo para la media? ¿En qué tamaño de intervalo yo tengo una confianza del 100%? ¿Quién me dice? ¿En qué tamaño de intervalo tengo una confianza del 100% en la distribución normal, guaguas? Caterina Alexandra. De menos y más infinito. Correcto, ¿no es cierto? Para que el área bajo la curva sea igual a 1, el intervalo es infinito, es el dominio de la función. Equivale a decir, estoy completamente seguro de que la media del peso de llenado de las cajas se encuentra entre menos y más infinito. Es imposible que me equivoque. Y no sirve absolutamente de nada lo que acabo de decir, ¿no es cierto? En otras palabras, el área blanca completa, no hay colas. Eso es 100% de confianza. Lo contrario, regresen los valores de Z al medio, al medio, al medio. ¿Cuándo? Eso quiere decir confianza 100%, precisión 0, ¿no es cierto? Lo de hace un momento. 100% de confianza, 0% de precisión. Ahora hagamos lo contrario. ¿En qué caso la confianza es 0? Cierren el intervalo, cierren, cierren. Para que la confianza es 0, el área tiene que irse cerrando hasta ser 0. ¿Y alrededor de qué valor se cierra el intervalo? A ver. Jorge David. Cuando es un punto concreto de la gráfica. ¿Y el punto concreto es cuál? La media. X media. ¿Sí? X media. Recuerden que el intervalo es X media más menos Z de alfa sobre 2 sigma sobre raíz de N. ¿No es cierto? Cuando el ancho del intervalo vale 0, Z vale 0. Un intervalo de 0 ancho tiene una confianza del 0%. Una precisión completa, pero, o mejor dicho, no espero. ¿Y a qué equivale? Al estimador puntual. Como bien dijo Jorge, el intervalo se va a cerrar hasta que el área sea 0 en un valor concreto. Ese valor concreto es X media. Estamos diciendo entonces que el estimador puntual tiene una confianza igual a 0. ¿De acuerdo? El estimador puntual tiene una confianza igual a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que no es recomendable utilizar los estimadores puntuales en lugar de los parámetros poblacionales. ¿Ya ven por qué? Porque tienen confianza igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Que hay mucho de qué hablar. Siguiente pregunta, entonces, porque hay varias que contestar. Y esta es la siguiente. En la práctica, mis queridos jóvenes, ustedes no solo tienen que calcular los intervalos, tienen que saber diseñar la prueba estadística para calcularlos, ¿sí?
No es que yo tomo la muestra que me sale del estómago del tamaño que yo quiera y calcule el intervalo que me salga. No. Muchas veces lo primero que se define es el tamaño de intervalo que quiero. Y como yo conozco sigma, en este caso, ¿no es cierto? Y necesito un tamaño de intervalo especificado, y tengo un nivel de confianza elegido, pues tengo que calcular n, ¿no? Pónganse esto en la cabeza. En este momento ustedes no están de tomadores de muestras, sino que están diciendo, a ver, yo necesito calcular un intervalo de 0,012 onzas de ancho y necesito una confianza del 99%. ¿Cuántas cajas debo muestrear? Eso se están preguntando en este momento. ¿Se entiende? Calculen, por favor. Ojo, que la información que nos proporciona es del ancho total del intervalo, verán. ¿Sí? En la tabla que yo calculé, en otras palabras, es límite superior y límite inferior. Si uno quiere igualar a la fórmula, en la fórmula lo que uno tiene es tamaño del semi-intervalo. En otras palabras, mis queridos jóvenes, para calcular esto, es fácil de entender que el ancho del semi-intervalo, conocido también como error o error absoluto, ¿no es cierto? Se calcula como z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, ¿verdad? En este caso, observen con atención, siempre hay que leer bonito, hay que leer bien, hijos, por favor. El ancho es de 0,012, ¿no es cierto? Por tanto, el semi-intervalo es igual a 0,012 sobre 2. ¿No es cierto? Sobre 2. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sacando en fórmula como error absoluto es semi-intervalo. De lo que vimos la clase anterior, z de alfa sobre 2 depende del 99%, y ustedes ya lo tenían. Sigma era un valor dado. Despejo n, se acabó. ¿Cuánto sale? Alejandro, ¿cuánto te sale en juego? N sale 1841,8. Uno no puede muestrear decimales de cajas, la estadística tiene el hábito de redondear hacia arriba siempre. Alguien que verifique el cálculo, por favor, alguien que constate, corrobore el número. Vanessa, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con el número.
Ok, gracias, Catherine, también. Entonces, observen una cosa, ¿no? Recuerden ustedes, una vez más, porque ya se me cayó por aquí, nosotros vimos al inicio de la clase que cuando yo tomo muestras de tamaño 100, el intervalo de confianza de estas cajas tiene un ancho de 0,039, salió, ¿no? Revisen si no la tabla que estructuramos con ustedes mismos al comienzo de la clase, ¿sí? ¿Verdad? Tiene un ancho de 0,039 al 95%, ¿sí? Con 100 cajas al 99% tenía un ancho de 0,052, con 100 cajas. ¿No es cierto? No. Ahora yo quiero un intervalo al 99%, pero más angosto. Quiero, escuchen, lo que estoy haciendo es mantener confianza alta, 99%, pero mejorar precisión, disminuir el ancho del intervalo. ¿Cómo se logra eso? Aumentando el tamaño de la muestra. ¿Sí? Hace un momento vimos que si yo aumento la confianza, disminuye la precisión. Que si yo quiero aumentar precisión, disminuyo la confianza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar precisión manteniendo la confianza? Lo que cambia es el tamaño de la muestra. Y este es el primer cálculo de tamaño de la muestra que ustedes ya conocen cómo hacer. Hay muchos más tamaños que vamos a ver. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿no? Yo acabo de calcular un tamaño de la muestra de manera que tener un ancho chiquitito de intervalo, 0,012 onzas, es pequeñísimo. El ancho total del intervalo es chiquitito, súper preciso. Pero como es súper preciso y el nivel de confianza es alto, caramba, tengo que hacer una muestra súper grande. ¿Se dan cuenta lo que es muestrear 1900 cajas? ¿Mm? Y ahí nace, o viene y empieza. ¿Qué tanto tengo que sacrificar para obtener información estadística buena? Y el concepto de siempre, mientras más información necesito, las muestras tienen que ser más grandes. ¿Sí? Por eso aquí, buena precisión, alta confianza. Ok, pague y muestra. Aumenta el tamaño de la muestra. ¿Saben cómo le llaman los estadísticos a eso? Comprar información. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama comprar, aunque no haya un comprador? Porque comprar información cuesta, o aumentar tamaños de muestra, perdón, cuesta. ¿Sí? ¿Qué cuesta aquí? Fácil. Imagínense que ustedes están encargados de esto, encargadas de esto. Pensemos en eso. Y les dicen de un día a otro, ustedes muestrean 100 cajas y se demoran 1 hora en mostrar las 100 cajas y pesar las 100 cajas. Y de un día a otro viene alguien y les dice, ve, y su jefe les dice, vamos a subir esa precisión y esa confianza. Vas a hacerle al 99% y vas a hacerle con un ancho de 0,012. Ahora tienes que muestrear 1900 cajas en 1 hora. ¿Será que pueden? ¿Qué van a decir? Vea, son 1900 cajas, antes eran 100 y me demoraba 1 hora. Voy a pasar todo el día haciendo esto. Y ni en todo el día acabo. Si se fijan por dónde va el concepto de compra de información. Usted no me paga para que me pase muestreando, tengo que hacer otras cosas. Le van a decir ustedes a su jefe, ¿no es cierto? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Siguiente pregunta relacionada con esto mismo, antes de irnos a la pausa, ¿sí? A ver, rapidito.
Hola, Clarence. Hola, Clarence. Y Clarence y José David están parándome bola el día de hoy, ¿verdad? Bueno, no los voy a poner en la lista, les estoy diciendo, verán. Michael Anthony, ¿cómo te va? Yo te estoy empezando a creer que no me oyen. Si está bien mi audio. Sí, Inge. Tres al hilo, fíjense ustedes, ¿no? Michael Anthony Guerrero, ¿de dónde andas? ¿A dónde te vas? No, es que tengo que transferir mi dispositivo al celular porque el audio de la computadora no vale. Ok, cuénteme, ¿cuál era el error estándar del ejercicio de la clase pasada? ¿Aló, Inge? ¿Cuánto es el error estándar que calculamos en el ejercicio de la clase anterior? El error estándar del ejercicio anterior no era el de... No me dé la vuelta, si sabe bien, si no tengo que seguir. Vanessa, ¿cuánto era? 0,0196 onzas. El estándar error de la clase anterior era 0,0. ¿Cuánto? Vanessa. 196 onzas, perdón. ¿Está asegurada? El error estándar Estándar. Jocelyn Carolina. Inge, el error es de 0.01. ¿Cierto? Ahí estoy de acuerdo. 11, ya. Estándar, error estándar. ¿En qué te equivocaste, Vanessa? Me diste el valor del error absoluto. ¿No es cierto? Claro, ustedes saben, o espero que ya sepan, veo que no han estudiado, ¿no es cierto? Que el error estándar solo es la desviación estándar de la distribución muestral. Guaguas, en serio, no han estudiado y les voy a tomar prueba la próxima semana. Tómenselo en serio. Se me van a jalar con anticipación esto. ¿Sí? No se lo están tomando en serio. Yo no regalo nada, menos un examen. Estándar ha sido 0,01. Y me dice, reduzca este error estándar a la mitad. Entonces, lo que me está pidiendo es que esto sea 0,01 para 2. El nuevo error estándar para la nueva prueba tiene que ser 0,01 dividido para 2. ¿No es cierto? Y esto sí es igual. Mejor dicho, y de aquí, la única incógnita es n. Y despejo n, ¿cuánto sale? Alejandro, ¿cuánto te salió? Ah, no, perdón, Ana Belén, ¿cuánto te salió? 400. Jocelyn, ¿cuánto salió? Porque no le oí a tu compañero. A mí me salió 2.662,56. Ok, Pamela, ¿tú qué dices? 400, Inge. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Dónde te jalaste? Porque esto es fácil, ¿no es cierto? 200 nomás. Observen que simplemente tengo que despejar n. Sigma ya conozco. Sigma ya conozco. N, ¿no? Vanessa, 400 mismo, supongo.
Pero aquí viene una observación muy importante, mis queridos jóvenes. Por favor, traten de seguirme la lógica de lo que voy a explicar, ¿sí? En este ejercicio y en este caso nosotros tenemos la inmensa bendición, la incomparable ayuda de que alguien conocía sigma, ¿no es cierto? Pensemos en esto. Pensemos que ustedes no han tomado muestras antes, ni una muestra, nada, todo es nuevo. Y tienen que saber definir qué tamaño de muestra van a utilizar para calcular un intervalo, ¿sí? ¿De dónde saco sigma? No hay conocimiento previo. Me va a decir, pero usted me dijo que cuando no conozca sigma, utilice S en lugar de sigma, ¿verdad? Y la pregunta es, si yo aún no tomo la muestra, ¿de dónde viene S? ¿Sí? Cuando yo voy a calcular tamaños de la muestra, y no solo en este caso, escúchenme con atención, en todos los casos, el mayor desafío es tener una buena idea de sigma. ¿Por qué? Porque si no tengo sigma, la receta dice utilice S en lugar de sigma. Pero si yo estoy calculando un tamaño de la muestra, aún no tomo una muestra a la que calcularle S. ¿Sí se entiende el concepto, por favor? ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Se entiende la dificultad? Entonces ahí hay que tomar una solución cuando calculo tamaños de muestra. Hay dos soluciones posibles, ¿sí? La primera, buscar en bibliografía previa o tomar una muestra de ensayo para estimar S. En otras palabras, como una muestra previa, yo uso esa S en lugar de sigma. Esa es la primera forma. La segunda, si no hay una muestra previa, si no hay otra S que nos ayude, se suele tomar una regla de la mano derecha muy sencilla. Estimar el rango de datos, rango de la variable, perdón. Pongamos las dos mejor. La primera era, las dos voy a poner. ¿Qué se hace? Decía cuando yo tengo que calcular tamaño de la muestra y no tengo sigma. Obtener S de una muestra previa. Y la otra que les estoy diciendo es estimar el rango de la variable y suponer que el rango de la variable estimada es similar a 4 desviaciones de estándar muestrales. Es la única forma de hacer esto intuitivamente. Repito una vez más, ¿vieron que esto ya es estadística aplicada? Repito una vez más. Cuando ustedes van a calcular un tamaño de muestra para intervalos de confianza y no tienen ni idea de sigma, tienen dos maneras de estimar sigma. La primera, usar la S, desviación estándar muestral, de otra muestra previa parecida a lo que nosotros queremos hacer. Y la segunda forma es estimar el rango de la variable y pensar que el rango de la variable es similar a 4S, despejar S. Me explico. Emily, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿Qué tal eres para estimar? No muy buena. No muy buena, en serio. A ver, es más fácil estimar un rango que una media. Eso creo que a todos nos queda claro. Sí, eso sí. Sí, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, Emily, ¿cuál es el rango de estaturas, el rango de las estaturas de las estudiantes de Universidad Ecuatoriana? Ojo, ya no dije la media, sino el rango. ¿Cuál es la más chiquita? ¿Cuál es la más grande?
Y el mínimo sería 1,54, puede ser, y el máximo Ya, y el sería superior. 1,62 metros. ¿Cuánto sale esto, por favor? Sale 0,08. Yo la verdad pienso que sí hay mujeres un poquito más altas, ¿verdad? Que 1,62. Eh, yo creo que de hecho aquí es bastante más alto. Digamos, un poco para aterrizar, y ya van a ver por qué yo meto mano en el dato, ya les voy a explicar que esto sea 1,68 el mayor y 1,52 el más chiquito. Hay mujeres más pequeñas incluso, 1,50 pongamos. ¿Ya? Se puede discutir este rango, pero este está un poco más aterrizado, al menos a lo que yo he visto, ¿no es cierto? Y esto me da claramente 50, 68, 18 centímetros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Quiere decir que uno puede asumir que la desviación estándar muestral es similar a 0,18 para 4, ¿cuánto sale? 0,0425, si no calculé mal de mi no. Está bien el valor. Vanessa, ¿está bien? 0,18 para 4, 0,045. Ah, 40. Ah, sí, claro, sí, no, sí, tiene razón. Ok. Fíjense lo que estamos diciendo. Cuando yo no tengo más remedio, esto es lo último, pero esto es lo último, no, ya es recurrir a esto en últimas instancias, ¿sí? Cuando yo no tengo más que hacer, estimo un rango y lo divido para 4 y asumo que eso es ese. Pero, ¿sí se dieron cuenta que necesitamos del criterio técnico profesional y de la amplia experiencia de Emily para estimar estaturas? ¿Sí? En otras palabras, es imposible estimar ese rango de la variable sin conocer de la variable. Muchas veces la persona que hace estadística no conoce eso y por eso no tiene una idea de cómo asumirla. Y es necesario completar con la persona o el técnico, la ingeniera que conoce del tema para poder estimar ese rango. ¿Sí? Y es por eso que esto es mejor que lo haga una persona que sabe de, una ingeniera que sabe de estadística a una estadística que quiere meter la nariz en ingeniería. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque claro, yo lo hago con estaturas, pero ¿qué les parece si les digo, en qué rango se encontrará el esfuerzo cortante aplicado cuando yo estoy estudiando el fluido de perforación X, Y, Z? ¿No es cierto? Como ya les dije la otra vez, no tienen por qué tener una idea de esto, pero una persona que conoce sí va a saber en qué rango está, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Mm? Ok, avancemos. Y caramba, 3 minutos de pausa nomás. Nos vemos en 3 minutos, por favor.
Sigamos, por favor, sigamos, por favor. Sigamos, sigamos, tengan la bondad. Continuemos, por favor. Continuemos, tengan la bondad. Caterina Alexandra. Dayana Damaris. Presente, Inge, Caterina Alexandra. Presente, Inge. Jorge David. Presente. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Ricardo Emilio. Presente, John. Amanda Michelle. Presente. Sebastián Eduardo. Presente, profe. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Víctor Andrés. Yulisa Elizabeth. Presente, Inge. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Presente, Inge. Presente, Inge. Marco Charles. Presente, Inge. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Anthony David. Michael Anthony. Presente. Por ti pregunté hace un momento y no estabas, ¿eras tú? No, eso le decía que tengo que cambiar el dispositivo, Inge. Tengo que transferirlo porque el audio no vale en la comp. Yanira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Kevin Sebastián. Presente, Jem. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisette. Presente. Denis Alexis. Marco Efren. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Presente. María José. José David. Ya quedamos de que no estaba. Silvia Carolina. Marlon Jefferson. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Steve Paul. Presente, profe. Karina Janet. Brian Alexander. Presente. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Clarence era el otro que no andaba por aquí, ¿no? Stephanie Carolina. Presente. Presente. Jefferson Hernán. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Presente, profe. Martín Alejandro. Doménica Estefanía. Continuemos. Continuemos. Ok. Vamos aquí. Dos formas de preguntar estas, muy fácil. Brian Alexander, ¿cómo te va? Profe, buenas. Otra vez. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? Ah, otra vez, perdona. Entonces me voy con alguien más. Dayana Abigail. Sí, profe. También otra vez. Sí, pero no importa, se dice. Bueno, me voy con alguien más ya que no quieres. Emelina Jelly. No me digas que también te pregunté a ti. Sí.
Bueno, entonces. ¿Qué te crees? No importa, Emily Nayeli, ya me cansé de estar saltando a lo que ustedes quieran. Dígame, Emily, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad del COVID a nivel mundial? Uy, no me acuerdo, creo que es el 2%. Ya, 2%. ¿Qué quiere decir? ¿Que 2% de la población se murió o 2% de los contagiados se murió? El 2% de los... A ver, la población... De los Está contagios. confundiendo el porcentaje de mortalidad con el de morbilidad. No es lo mismo. No ha habido la diferencia de las noticias. No. Ok, tú me diste el porcentaje de morbilidad, más o menos, que es el porcentaje de personas contagiadas que se murió, o que se mueren. 2%, porcentaje, proporción poblacional. ¿Sí me viste lo que hice? No, es no una lo escuché. proporción, Emi. No, no lo escuché. Dije 2%, porcentaje, proporción poblacional. Eso acabé de decir. ¿De acuerdo? ¿Y sí sabes lo que es una proporción? Una parte, o sea, una parte de todo, de una cosa. Pero referida a qué valor. Al uno. No, pues claro. El porcentaje es referido a 100. Pero si yo no le multiplico por 100, es referido a 1, pues. Esa es la proporción. ¿Cómo se llama el parámetro de la distribución de Bernoulli, Emily? ¿Lo has estudiado? ¿Me estás oyendo? No, no lo escuché. ¿Cómo se llama el parámetro poblacional de la distribución de Bernoulli? Probabilidad. No. ¿Qué el número de éxitos o el de fracasos? Guauita, deme un número. El 31. Michael Anthony, ¿cómo te va? ¿Cómo se llama el parámetro poblacional de la distribución binomial? Bueno, tiene dos la distribución binomial. Sí, así es. P y Q, que es Bueno, los Q ya no parámetros se que le tiene. conoce mucho, ¿no? Q ya no se le dice mucho. Se escribe simplemente 1 menos P. 1 menos, sí, ¿cierto? así es. Proporción se llama, no se llama probabilidad. Apenas les presenté a las distribuciones, les dije ya no se llama probabilidad. Les expliqué la diferencia entre proporción y probabilidad. La proporción está en la población y se transforma en probabilidad cuando uno se acerca a hacer algo sobre esa población. P, proporción poblacional. ¿Qué es la proporción? Es la fracción de 1 de éxitos en una población, ¿no? ¿No es cierto? Si están anotando de nuevo, quiere decir que nunca me pararon bola y eso me está empezando a agotar. Estoy por tomarles una prueba sorpresa, ¿sí? No están estudiando. Es más, que ejemplos como el porcentaje de morbilidad por COVID-19 en el mundo es un buen ejemplo de parámetro poblacional. Emily Nayeli me dijo, creo que es 2%. Otros dicen que es 5, otros dicen que es 7, otros dicen que es 3. ¿Se dan cuenta que no conocemos el valor verdadero? Parámetro poblacional. Si se fijan el concepto de parámetro, ¿cómo se entiende cuando uno pone ejemplos de este tipo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Otro ejemplo de proporción típico, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es el porcentaje de hinchas de Barcelona en el país? Rapidito, a ver, ¿dónde están los hinchas canarios? Amarillos. Eso, Steve, me caíste bien solo con eso, Steve. Te agradezco porque yo le estoy usando el ejemplo por contaminación, no por otra cosa. Entonces, ¿dónde están los hinchas de la liga? A ver, ¿quiénes son hinchas de la liga?
El Steve tampoco. Te caíste bien también. Yo estoy yéndome a los equipos. En serio, vean, aquí no hay hinchas de la liga. A ver, rapidito. Marcos, Josué y Pamela. A ver, Pamela, perdón, con tu permiso, Marcos. La Pamela está con la gorrita blanca, ¿no es cierto? ¿Qué tal el debut de tu equipo ayer en la Copa de Campeones o no le sigues tanto como para estar viendo esas cosas? No, sí, claro, pues fan número 1. Ah, sí, 2-1 ganaste, ¿no? Bien está. Independiente lleno de suplentes, pero bueno, ¿no es cierto? Exacto. Sirve. Pamela, ¿qué porcentaje de hinchas de la liga a nivel nacional? Pongámosle un 25%. 25%. Sí sabes que hay encuestas, y ya me adelante, de los medios deportivos que tratan de sacar eso, ¿no? Dicen que Barcelona es 57, creo, Emelec creo que dicen que es 18 y la Liga 16 por ahí. Pamela me dice 25 sobre la base del ojímetro y el optimismo desmedido que tienen todos los hinchas de la Liga, ¿no es cierto? Pero realmente yo me atrevería a decir que está cerca del 17%, aunque ese dato también es que viene de encuestas, de lo que ya vamos a hablar. Yo estoy afirmando que proporción de hinchas de la liga en el Ecuador, es 0,17. Una vez más, un parámetro poblacional cuyo valor verdadero no se puede conocer. Si se fijan, 2 ejemplos nomás les acabo de dar. Pero cuando aterrizamos este concepto a otras cosas, como por ejemplo lo que vimos en distribuciones discretas, ¿no? Porcentaje de defectuosos, proporción, porcentaje de veces que las muestras en refinería exceden los límites, proporción. Ya sea que le diga porcentaje o le quite el porcentaje, siempre estamos hablando de un parámetro estadístico súper importante. Intención de voto de determinado candidato antes de las elecciones. Porque una vez que hago las elecciones ya corro toda la población y esto es un censo, ¿no? Nuevamente el concepto es que como yo no puedo conocer el valor del parámetro real, tengo que estimar, ¿no es cierto? Y voy a estimar por intervalos y lo que vamos a ver es intervalos de confianza o intervalo de confianza para proporciones. Rapidísimo, jóvenes. La proporción, una vez más, la proporción es el parámetro poblacional de la distribución de Bernoulli, de la distribución binomial, de la distribución geométrica, de la binomial negativa, ¿sí? Veamos este ejemplo para ir entendiendo.
mis queridos jóvenes, queremos hablar del parámetro poblacional denominado P, minúscula, ¿no? Proporción poblacional de éxitos, así ya se llamaba, ¿no es cierto? El estadístico respectivo, como ustedes bien saben, es PT chito, proporción muestral de éxitos, ¿no? Conocido por ustedes, mal conocido por ustedes como frecuencia relativa, ¿verdad? Así le decían, ¿no? Con el techito es para diferenciarlo, ¿no? El P muestral no se moja, tiene un techo. Recuerden el concepto de lo que estamos haciendo. Queremos construir un intervalo de confianza para el parámetro poblacional usando el estadístico muestral. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si nosotros queremos construir un intervalo de confianza, necesito la distribución muestral. Ya no de X media, sino de P techito. Las distribuciones son de los estadísticos, no se olviden. ¿Sí? Pamela, ¿con quién conversas? Necesitamos la distribución muestral de los estadísticos, así como nosotros en el caso anterior. Estábamos hablando de New, y para New utilizamos X media, y sabíamos que la distribución muestral de X media es normal. Ahora tenemos que ver qué hacer con la distribución muestral de P techito. ¿Está claro lo que voy a hacer ahorita? Voy a ver cuál es la distribución de P techito, en otras palabras. Todo estadístico muestral tiene una distribución de probabilidad. ¿Cuál es la de P techito? Es lo que me estoy preguntando. Y pensemos en esto, ¿sí? ¿Cómo defino P techito? Facilito, ¿no? La frecuencia relativa, ¿cómo se definía? Número de éxitos para tamaño de la muestra, ¿sí o no? Así se define P techito. Número de éxitos para tamaño de la muestra, ¿verdad? Así calculan ustedes P techito. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la X de la que estamos hablando aquí, esta X de aquí, es una variable aleatoria binomial caracterizada por los parámetros N y P. ¿Sí, verdad? Esto ya lo hemos estudiado. Esto lo estudiamos. ¿Sí o no? Esta X es una binomial caracterizada por los parámetros N y P. Y ustedes saben, porque lo vimos en clase, aunque no lo hubiéramos visto, ya lo estudiaron, que para una variable binomial, mu vale np y sigma cuadrado np por 1 menos p. La media de la variable binomial es np y sigma cuadrado es np por 1 menos p. ¿No es cierto? Esto es fácilmente demostrable por cualquiera de ustedes, ¿verdad? Porque lo hicimos en clases, ¿verdad? Estas dos cosas a mí me van a servir. Este concepto de la variable binomial me va a servir para encontrar dos cosas estoy buscando yo. Recuerden, necesito saber, F a letra, Dios mío, mu de P techito. Qué terrible la letra, perdonarán. Y sigma cuadrado de P techito, así como nosotros vimos mu de X media y sigma cuadrado de X media, ahora necesito los parámetros del estadístico muestral, proporción muestral. Este trabalenguas se vuelve un fastidio cuando uno no repasa y entiende los conceptos, ¿verdad? Una cosa muy bonita, jóvenes. Si uno aplica combinaciones lineales, una vez más, a la variable aleatoria P techito, saca mu de P techito con combinaciones lineales y sigma cuadrado de P techito con combinaciones lineales, aplicando
los nu y sigma al cuadrado de la distribución binomial, llega a esta conclusión. Nu de p techito es p. Y sigma cuadrado de p techito es p por 1 menos p sobre palabras, así como hicimos con X media, se puede demostrar esto para P techito. Y adivinen qué pasa, pues cuando aparece el teorema del límite central en acción. Si la muestra es grande, estos son parámetros de una distribución normal. Es otra forma del teorema del límite central. Cuando la muestra es grande, nu de p techito y sigma cuadrado de p techito son normales, ¿sí? Por tanto, estamos diciendo esto. Si n es grande, ¿aquí qué variable viene a ser? La variable que va en el eje ya no es x, ya no es x media, es p techo, p techito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que nos está diciendo es que la media de esta distribución es la proporción poblacional, P. ¿Sí? Y nos está diciendo que la desviación estándar de esta campana, para n grande, verán, para n grande, por Dios, verán que les estoy diciendo para n grande, ¿sí? Esta desviación estándar, como ustedes ya se estarán dando cuenta, esta desviación estándar es P, 1 menos P por N raíz. ¿Sí? Acá. Ahí estoy bien. P por 1 menos P sobre N raíz. Esa es la desviación estándar de esta distribución. ¿De acuerdo? Recuerden que estoy diciendo teorema del límite central, n grande. La distribución muestral de P techito cuando n es grande también es normal. Eso estamos diciendo. Lo que quiere decir que Z me sirve para construir un intervalo de confianza alrededor de P techito en el que tenga la confianza de que se encuentre ahora P. Así como yo construía un intervalo de confianza para X media, ¿no es cierto? Alrededor del cual, perdón, construí un intervalo de confianza para nu, alrededor del cual se encuentra X media, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Lo que yo tengo dibujado aquí desde el punto de vista matemático se escribe así. P techito es normal con media nu de P techito, sigma cuadrado de P techito. O sea, P es normal con media P y desviación estándar, aquí está en términos de desviación, ah, no, sí está bien, perdón. Con media P y varianza P por 1 menos P sobre N. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo estandarizo la función, entonces, como es normal, yo puedo estandarizar la función. Recuerden que una función se estandariza de esta manera, ¿no? Z es igual a variable aleatoria menos media de la variable aleatoria sobre sigma de la variable aleatoria. Y como ustedes bien saben, ahora la variable aleatoria es P techito. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos diciendo.
le van encontrando la lógica a eso de estandarizar, ¿sí? Por tanto, estandarizada Z para la proporción queda así. Observen. Esta formulita ténganla en cuenta. Subrayarán, tendránla en cuenta. De aquí en 2 semanas les voy a decir si recuerdan cómo se estandariza PT Chitón. ¿Se acuerdan que les dice la fórmula? Verán, en 15 días les voy a preguntar. Les estoy diciendo, ¿sí? Después de la prueba voy a usar esto para otras cosas. Les estoy diciendo. ¿Ok? De confianza, mis queridos guaguas. No sé si ya le estarán viendo la lógica a esto. El intervalo de confianza es el estadístico más menos Z de alfa sobre 2 por error estándar, igualito que X media. No más que ahora ya no es para X media, sino para techito, perdón. P muestral, como ustedes quieran, ¿sí? Y no se olviden una cosa, quiero que observen esto, por favor, permítanme regresar acá. Ya copiaron la fórmula para subir un poquito. Observen esto. La desviación estándar de la distribución muestral de P techito es raíz de P por 1 menos P sobre N. Y yo ya les dije en X media, ya les dije para X media, ¿sí? Que la desviación estándar de una distribución muestral se llama error estándar. La desviación estándar de una distribución muestral, verán, muestral, se llama error estándar. Por tanto, un intervalo de confianza para P techito se construye construyendo un intervalo cuyo tamaño se define por Z de alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar, que es la distribución muestral, la distribución de la desviación estándar de la distribución muestral del estadístico, que es esta raíz. Y esta formulita que vemos aquí sirve para construir un intervalo de confianza para la proporción. ¿Qué dificultad tiene esa fórmula? ¿Quién me dice, por favor? La proporción poblacional. ¿Qué dificultad? Gracias, Jorge. Una vez más, parecido a lo que pasó con X media. No conocíamos sigma. Aquí no conozco P. Si es precisamente P lo que estoy tratando de darle un intervalo. No conozco P. Aquí directamente, sin ningún matiz, reemplazo P por P techito. La fórmula, entonces, con la que vamos a estimar, a determinar un intervalo de estimación de confianza para la proporción, termina siendo esta. Reemplazo P por P techito, algo parecido a lo que hicimos en la media. ¿No es cierto? Un intervalo de confianza para la proporción poblacional, entonces, se centra alrededor del estimador muestral correspondiente.
Y el error estándar se calcula como la raíz de P techito por 1 menos P sobre N. ¿No es cierto? Entonces, vámonos al ejemplo para entender. Observen, por favor. Quiero si el equipo está calibrado o descalibrado nomás. Y para eso comparo lo que mide el equipo con un patrón de 70 ppm. El valor del patrón no es importante para lo que estamos haciendo en este caso. Simplemente me dice, yo comparo lo que mido con este patrón y defino si una medición es satisfactoria o no lo es. Punto. ¿Sí? ¿No es cierto? Estoy calibrando el equipo y la calibración implica verificar contra un patrón de medida. El patrón de medida, o la lectura que yo saco se compara con el patrón de medida y se define si la lectura fue o no satisfactoria. Aquí me dice que hice 50 mediciones y 37 fueron satisfactorias. 50 mediciones y 37 fueron satisfactorias. Entonces, 50 mediciones de n igual a 50. X 37. ¿No es cierto? Por tanto, P techito, ya le pongo el techo, no se olvidará, es igual a X sobre N, ¿no? 37 sobre 50. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Quién me da el dato? 37 sobre 50. Amanda. 0.74. Regáleme un decimal más, siempre en la proporción 3 decimales. Dale solo 0.74. Por eso, el siguiente decimal es 0, pues, Amanda. ¿De acuerdo? Esto es petechito. Tenemos el estadístico. ¿Ya? ¿No es cierto? Ya tenemos el estadístico y es cuestión de construir el intervalo rapidísimo, ¿verdad? 0,740 y construyo el intervalo. Petechito, como bien acabamos de mencionar, ya lo conocemos, 0,740, y ese mismo valor va aquí, y ese mismo valor va aquí. N, como ustedes bien saben, arriba el ejemplo nos lo dice, es 50. Tengo el dato. Me falta Z de alfa sobre 2 al 98% de confianza, ¿verdad? ¿Cuánto sale, por favor? Z de alfa sobre 2. Jorge. 2,33. ¿Cuánto vale alfa sobre 2, por favor? 0,01. Correcto, ¿no es cierto? Z de 0,01, 2,33 me dijiste. ¿Listo? Sí. Ok. Carol Catherine, ¿estás de acuerdo? Salió 2,326, como nos dijo, con más decimales. Con no, Z con 2 suficiente. Es que hay que ver en dónde le meto decimales. A la Z no es necesario. Ok. Pero ya que estás por ahí, Carol, ¿cuánto sale el error estándar? Que es toda la raíz en este caso, ¿no? Sale 0,062. Estándar, error estándar, entonces me dice 0,062. Toda la raíz, 0,062, ahí. Ajá, y al final un 0. 3 decimales, ya hagámosle con 4 decimales. Ok, listo. Todas las raíces del error estándar, no se olviden lo que vimos arriba. Guaguas, los conceptos son fáciles, pero no los están estudiando. ¿Sí? Listo. ¿Tiene calculado el intervalo? ¿Quién tiene calculado, por favor? Carol, ¿cuánto sale el intervalo, por favor?
El intervalo sale desde 0,597. Quiero que veas una cosa, Carol. Si me das el error estándar con 4 decimales, también debes darme con 4 decimales la proporción. A la puntuación. 0,59. 5, perdón, es 5. Igual me falta un decimal. 7. 5, 7. ¿Sí? ¿Hasta? Sí, hasta 0,8842. ¿Alguien que verifique lo que nos da su compañera, por favor? Rápido, por favor, ayúdenme verificando este valor. ¿Qué pasó? Bobich, esto es lo que menos tiempo debe tomarnos. ¿Qué pasó? A ver. ¿Estás de acuerdo? Vanessa, ¿estás de acuerdo? Sí, ya sí me sale lo mismo. Ok, vamos entonces. ¿Quién reporta el resultado? El reporte es lo más fácil, lo más difícil es el uso. Jorge, gracias. Por cuestiones de tiempo hay que avanzar. Reporte el resultado, Jorge, por favor. El valor real de la proporción ¿Proporción de poblacional. qué, Jorge? ¿Pero de qué? Tienes que meter el nombre de la variable. Ya te regreso. Observa qué era esa proporción. De mediciones. Está en la pantalla. Perfecto, de mediciones satisfactorias. Correcto. De concentración de CO se encuentra entre. Y puede por favor bajarles a mí de otros resultados, entonces está bien el mío. Ya llegué. Entre 0,50. Ahí está. Ya, perfecto, gracias. Se encuentra entre 0,5957 y 0,8842. Te falta, dos cosas te faltan. ¿Qué? El nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Con un nivel de confianza de 98% y un tamaño de muestra de 50. Mediciones. ¿No es cierto? Correcto. Fíjense ustedes. Entonces, lo que Jorge nos acaba de señalar. ¿Sí? El valor real de la proporción de mediciones satisfactorias en la lectura de CO en este espectrofotómetro se encuentra entre 59,57 y 88,42%, ¿sí?, de las lecturas, a una confianza del 98% y sobre la base de una muestra de 50 mediciones tomadas. Si se fijan ustedes, entonces, recuerden una cosa. Lo que nosotros acabamos de hacer es muy parecido a lo que ustedes ya tenían que entregar el deber de ejercicios de normal, ¿o todavía tienen plazo? ¿Todavía hay plazo? Sí, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la aproximación. Ok. Esto tiene mucho que ver con la aproximación de binomial anormal. ¿Sí? Vimos que el teorema del límite central nos permite concluir que la distribución muestral de P techito es normal. Y con esa construimos un intervalo de confianza muy parecido al de X media. Tanto es así que también tuvimos que usar P techito en lugar de P, así como para X media usábamos
S en lugar de sigma, ¿no es cierto? Hemos visto entonces, o mejor dicho, si hemos visto eso, es fácil concluir, mis queridos jóvenes, que todo lo que hemos hablado respecto a las propiedades de los intervalos de confianza también aplican con este intervalo. Y entonces ustedes me van a ayudar calculando lo siguiente que les pongo en línea para que se vayan a practicar, ¿sí? Ok. Concluyen ustedes los apuntes. Primero quería comentarles un par de cosas. La primera, tuve prueba negativa, estoy bien, sí estaba enfermo, casi me muero la noche del jueves y pasé así hasta medio sábado. Me recuperé recién el sábado, al fin del día ya estaba bastante mejor, pero no era COVID, ¿sí? Entonces estoy tranquilo, gracias a las personas que preguntaron y se preocuparon, les agradezco mucho. Segundo, mil disculpas una vez más, esa clase extra otra vez tuvimos que botarla, y voy a pedirles, por favor, ¿quién me ayuda en este curso? Yo. Jorge, tenga la bondad. Quisiera ver si es posible que tengamos la clase extra mañana a las 8. Porque mañana igual les tomo a los dos paralelos con en la misma clase. Quisiera ver si es posible. Conversa con tus compañeros y luego conversa con el otro paralelo. Para ver si es posible hacerla mañana, no el jueves. ¿Sí? Eso. Listo, y nada más. Listo, gracias, Jorge. Como ya estamos a medio semestre, ustedes ya deben saber que prueba debía haberles tomado esta semana, pero la enfermedad me desfasó muchas cosas y voy a tener que dejarla para la próxima semana. ¿De acuerdo? Eso, guaguas. Tutorías para el deber, con más razón, es precisamente por eso. ¿Quién me recuerda, por favor, el plazo para el deber de distribución normal? Para el día miércoles, Inge. Ok, con más razón, tutoría se puede hacer respecto a eso el día jueves en la noche. Con más razón necesitamos hacer la clase esta mañana. Por favor, Jorge, conversa con el otro curso. ¿Quién es? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, es Carol. Bueno, ya tú sabes quién es. Me avisas, por favor, aunque yo mañana ya tengo clases con ellos en la mañana, igual ya debería estar conversado para no tomarles de sorpresa. Guaguas lindos, ¿sí me ven? Estudien, por favor. En serio, como si me estuvieran haciendo un favor, ¿sí? A mí, estudien, ¿sí? Pobrecito ese profesor, va a tocar colitarle, va a tocar estudiar para que el pobre, para hacerle el favor al pobre profe, ¿sí? Estudien, que tengan buena tarde, hasta luego. Buena tarde.